Buenos días a todos. El día de hoy, en la sesión número 19 de la Federación Nacional de Neonatología de México, tenemos el honor de presentar al doctor Yair Arturo Centeno Navarrete con un tema eh, que habla pues de muchas de las cosas que con frecuencia vemos: el hijo de madre con enfermedad tiroidea, el hijo de madre con hipotiroidismo, el hijo de madre con hipertiroidismo, entre otras patologías. Eh, es un tema que creo que será de mucho interés para los que estamos inmiscuidos en las áreas clínicas de neonatología. Y así pues, sean bienvenidos todos a esta sesión, la sesión número 19 de la Federación. Los seguimos invitando a que a través de las diferentes plataformas de la Federación estén informados en las redes sociales como Instagram, eh, como Facebook y como Twitter. Asimismo, en la página de la Federación Nacional de Neonatología de México, en la página web, ustedes pueden accesar y estar viendo las actividades que se están desarrollando a través de la Federación, y pueden accesar a través de la misma página a los diferentes links que tenemos. Les recordamos también, para todos los que han estado entrando a la página de la Federación, que la vía para inscribirse a estos webinares es la vía clicando en la liga de inscripción, en el link de inscripción, cuando se sacan los promocionales, para que queden inscritos y así nosotros tener la evidencia de que ustedes acudieron a la página. Solamente en lo que se refiere a la plataforma Zoom. Recordemos que los que entran a través de las redes sociales, a través de Facebook, nosotros no podemos tener la evidencia de que ustedes estuvieron presentes. Por lo tanto, la vía, digamos, la vía legal para nosotros poderles asignar diplomas, sobre todo los que tengan valor de puntaje para la recertificación, hablando para los médicos de México, inscribiéndose a través de la plataforma. Dicho esto, pues, no me queda más que agradecerle al doctor Yair Arturo Centeno Navarrete, quien es endocrinólogo encargado de la página encargado, perdón, del servicio de endocrinología del Hospital O'Haran en Mérida, Yucatán. Agradecerle por aceptar la invitación a este interesante tema. Les agradezco de antemano, igualmente al doctor Funes del Colegio de Neonatólogos de la Baja California Sur, eh, en el noroeste del país. Eh, la presentación que tendrá de nuestro invitado el día de hoy. Muchas gracias a todos y vamos adelante con la plática. Fue con ese sabor que me acordé de ti, de la magia de tus tierras y combinaciones perfectas. Imaginé tus oasis escondidos, el desierto en tus bahías, nuestro escape a las misiones y tus mundos submarinos. Sentí el viento en alta mar, la velocidad de tus caminos, la alegría de tus olas y la calma de tus costas. Imaginé tus blancos horizontes, la energía de tus pueblos, tus esculturas naturales y las vistas surreales. Extrañé los sabores de tu mar, el arte que llena tus calles, conocer nuevos amigos, pero más tu manera de disfrutar la vida. Baja California Sur, sé que nos volveremos a ver. Hasta entonces, aquí seguiré pensándote con una tostada de pulpo. Piensa en México, quédate en casa, nos vemos pronto.
México. Muy buenos días, soy el doctor Jesús Pones García. Hoy vamos a tener una plática, como ya lo comentó el doctor Quiles, de mucha trascendencia para nosotros. Agradecemos su asistencia a nuestro webinar número 19. Seguimos con el desarrollo de este proyecto anual que tiene como objetivo mantener el nivel académico actualizado de todos nosotros. Hoy nos acompaña el doctor Jair Arturo Centeno Navarrete, endocrinólogo, pediatra y educador en diabetes. La formación de nuestro ponente inicia en el 2005 al 2011 como médico cirujano en la Universidad Autónoma de Yucatán. En el 2013 al 2016 realiza la especialidad en pediatría en el Hospital Silvestre Frank Freund, Centro Médico Nacional Siglo XXI, avalado por la Universidad Autónoma de México y certificado por el Colegio Mexicano de Pediatría. En el 2016 al 2018, él realiza la especialidad de endocrinología pediátrica en la misma sede del Centro Médico Nacional Siglo XXI. En el 2018 fue certificado por el Consejo Mexicano de Endocrinología, destacándose en su generación como primer lugar en el examen de certificación. Dentro de la experiencia laboral, se encuentra actualmente como jefe de servicio de endocrinología pediátrica en el Hospital Agustín Orán, en Mérida, Yucatán, desde el año 2018. Tiene en su práctica privada la clínica Chavitos Alta Especialidad en Pediatría en Mérida, Yucatán. Profesor de endocrinología, Ciencias Clínicas 3 en la Universidad Anáhuac, Mayab. Es profesor de la maestría en nutrición pediátrica en la Universidad Marista de Mérida. Es socio activo y titular de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología. Es socio adscrito a la Sociedad Mexicana de Endocrinología Pediátrica. Es miembro del Colegio de Pediatría del Estado de Yucatán. Es miembro del Comité de Investigación y Educación Médica Continua del Colegio de Pediatría del Estado de Yucatán. Es asesor en múltiples tesis de pediatría desde el año 2018. Tiene publicaciones en libros y revistas, aportes al conocimiento de la salud en Yucatán, análisis bibliométrico de la tesis del médico cirujano en la Universidad Autónoma de Yucatán, editadas por la editorial ID del 2003 al 2009. Infecciones nosocomiales en la unidad de cuidados intensivos neonatales de tercer nivel en un periodo de 3 años, publicado en el 2016 en la revista Microbiology. Actualización en el hipotiroidismo congénito, definición, epidemiología, embriología y fisiología, primera parte, editado en el 2017 y la segunda parte en el 2018. Fueron publicadas en la Revista Mexicana de Pediatría. La ponencia de hoy, 17 de julio del 2021, se titula Recién nacido hijo de madre con enfermedad tiroidea. Nos permitirá aclarar dudas sobre el manejo de nuestros pacientes en sus primeras horas y días, lo cual podrá reflejarse con una disminución en la morbilidad y daño neurológico de nuestros pacientes. Le damos la bienvenida al doctor Jair. Adelante, Jair.
Adelante, doctor Yair. Adelante. Puede compartir pantalla. Listo, pues muy buenos días a todos. Agradezco mucho la presentación del doctor Funes. Agradezco igual a la Federación Nacional de Neonatología de México por la invitación para venir a platicar con ustedes sobre algunos aspectos que considero que como pediatras y como neonatólogos debemos conocer acerca del hijo de madre con enfermedad tiroidea. Esta es nuestra agenda del día de hoy, son algunos de los aspectos que vamos a tratar en la plática. Vamos a platicar un poco sobre las funciones de las hormonas tiroideas en el niño y en el recién nacido, cómo se manifiestan las enfermedades que competen a la tiroides en el recién nacido. Vamos a platicar un poco también sobre cuáles son las repercusiones en el recién nacido de producto de una madre que tiene hipotiroidismo o hipertiroidismo descontrolado, qué acciones debemos tomar al momento del nacimiento con estos niños y cuál es el pronóstico a largo plazo de las enfermedades de la tiroides, principalmente durante los primeros días de vida. Entonces, sabemos que la función de las hormonas tiroideas en el niño son múltiples. En general, juegan un rol importante en el mantenimiento de todos los órganos del cuerpo, influyen en el crecimiento longitudinal del niño y en el desarrollo del sistema nervioso central, tanto durante la vida prenatal y en los primeros años de vida. Se encargan de mantener la tasa metabólica basal. Órganos como el cerebro, como el músculo, como el riñón, son órganos especialmente dependientes de hormonas tiroideas, de tal forma que no debe sorprendernos que cualquier hipo o hiperfunción de la tiroides, como las que encontramos en el hipo o el hipertiroidismo, pues ocasiona importantes repercusiones en todo el cuerpo. No es lo mismo un hipotiroidismo durante la vida fetal, producto de una alteración tiroidea materna, que el que se suele presentar al momento del nacimiento, el cual pues era susceptible de un diagnóstico y un tratamiento oportuno, o el que se presenta cuando el niño, por ejemplo, ya terminó su crecimiento y su desarrollo. Sabemos que en el adulto las alteraciones tiroideas pues tendrán múltiples alteraciones metabólicas, pero en el niño la disfunción tiroidea suele tener un impacto profundo sobre el crecimiento y la maduración de los tejidos que son dependientes de hormonas tiroideas. El espectro de alteraciones tiroideas en pediatría es muy amplio. En general la podemos dividir en dos grandes grupos: las que se presentan en el periodo neonatal y las que se presentan durante la infancia y la adolescencia. Hoy vamos a platicar sobre la disfunción tiroidea en el recién nacido, la cual a su vez la podemos dividir dependiendo si hay o no alteración tiroidea materna. Sobre todo las enfermedades tiroideas maternas de origen autoinmune son las principales enfermedades que pueden ocasionar repercusiones clínicas en el recién nacido, mayor frecuencia de enfermedad de Graves neonatal o de hipotiroidismo neonatal autoinmune, mientras que si no existe el antecedente de enfermedad tiroidea materna, es más frecuente que los recién nacidos presenten hipotiroidismo congénito, como sabemos puede darse por una alteración tanto estructural o funcional de la tiroides, y existen otras alteraciones como el hipertiroidismo no autoinmune, que generalmente, como les comento, son independientes del estado tiroideo materno y se presentan, en el caso del hipertiroidismo no autoinmune, en algunos síndromes genéticos que suelen ser poco frecuentes en nuestro medio.
Fuera del periodo neonatal, mayor riesgo de también enfermedades autoinmunes, sobre todo la tiroiditis de Hashimoto, la enfermedad de Graves, mayor frecuencia en adolescentes después de los 10 años, de nódulos tiroideos o incluso de cáncer de tiroides. Pero hoy vamos a hablar de las que competen en el recién nacido cuando hay antecedente de una enfermedad tiroidea materna. La enfermedad tiroidea sabemos que afecta por lo menos el 4% de los embarazos y es después de la diabetes mellitus, la alteración endocrina más común durante la gestación. La prevalencia de hipotiroidismo varía de acuerdo a la serie estudiada, puede tener una prevalencia entre el 2.5% de mujeres en embarazo, será subclínico hasta en el 18% de las mujeres y todas estas podrán tener un fondo autoinmune con presencia de anticuerpos antitiroideos hasta en el 18% de los embarazos. En el caso del hipertiroidismo durante la gestación puede tener una prevalencia del 0.4 al 1% de enfermedad de Graves, que la enfermedad de Graves es la principal causa de hipertiroidismo durante el embarazo. Como vemos, las enfermedades autoinmunes son mucho más frecuentes en mujeres durante la edad reproductiva, lo cual hace que los trastornos tiroideos autoinmunes pues, sean los más frecuentes al momento de la gestación. Sabemos que el embarazo pues, tendrá un profundo impacto en la tiroides y en su función. Entender la fisiología tiroidea y sus cambios a lo largo del embarazo es fundamental para poder sospechar todas las enfermedades que afectan el funcionamiento de la tiroides y también pues, para interpretar adecuadamente las pruebas que lo evalúan. Fíjense en todos los cambios que ocurren en la función tiroidea durante la gestación, desde incrementos fisiológicos en el tamaño de la tiroides materna, hasta elevaciones o descensos de hormonas tiroideas que pueden ser fisiológicos de acuerdo al trimestre del embarazo. Desde luego, el objetivo de la plática de hoy no es entender todos los cambios que ocurren durante el embarazo en las hormonas tiroideas, porque saberlas interpretar de manera adecuada en una mujer embarazada, pues generalmente de eso se encarga el endocrinólogo de adultos, el perinatólogo o el ginecólogo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que saber? Que si la mujer tiene una enfermedad tiroidea subclínica preexistente o no diagnosticada a tiempo, estos cambios fisiológicos la predisponen para mayor disfunción tiroidea durante la gestación. Y tanto el feto como el recién nacido, al ser altamente dependientes de las hormonas tiroideas maternas para su correcto crecimiento y desarrollo, pues corren más riesgo de padecer algún trastorno tiroideo al momento del nacimiento. Sabemos que la enfermedad tiroidea materna trae múltiples complicaciones, tanto a nivel obstétrico como a nivel del crecimiento del feto durante la vida intrauterina y al momento del nacimiento. Estos recién nacidos tienen mayor riesgo de padecer bajo peso al nacer, mayor riesgo de parto prematuro, mayor riesgo de aborto, alteraciones de la placenta, incluso mayor riesgo de enfermedades hipertensivas durante el embarazo. Tal vez lo que más nos preocupa a nosotros como pediatras, como neonatólogos, es el riesgo que tienen de bajo peso al nacer, el parto prematuro y sobre todo la afección a nivel del neurodesarrollo fetal y en el recién nacido. De tal forma pues, que la unidad materno-fetoplacentaria jugará un papel muy importante. En general, cualquier factor, ya sean medicamentos como los usados para controlar los problemas tiroideos en la madre, como levotiroxina o antitiroideos en hipertiroidismo, incluso las mismas hormonas tiroideas maternas o los anticuerpos maternos producidos por alguna enfermedad tiroidea autoinmune, todos tendrán la capacidad de poder cruzar la placenta y afectar de manera directa al feto y al recién nacido. El daño que pueden ocasionar, sobre todo cuando la enfermedad no está adecuadamente controlada, no solo se limitará a la tiroides fetal, puede verse afectado también el desarrollo del sistema nervioso central y la madurez ósea al momento del nacimiento. Antes de poder hablar de todas estas repercusiones, pues es imprescindible un breve recordatorio de la fisiología tiroidea, ya que muchos de estos trastornos en el recién nacido pues serán diagnosticados por medio de un perfil tiroideo. Y cuántas veces no hemos tenido un perfil tiroideo en las manos y desconocemos cuál es la forma correcta de poderlo interpretar. Entonces, para poder hacerlo, pues necesitamos conocer cómo funciona el eje hipotálamo-hipófisis-tiroides. Sabemos que todo inicia a nivel del hipotálamo con la secreción de la hormona liberadora del TSH, la cual actuará a nivel de la adenohipófisis para estimular la producción de la TSH. La TSH actuará a nivel de la tiroides
para favorecer la captación de yodo, para favorecer la diferenciación celular y para producir hormonas tiroideas. En el 80% de los casos, o más bien el 80% de la producción suele ser de T4 y el 20% de T3. Una vez que se produzcan por la tiroides, pues irán a los tejidos periféricos para actuar en los diferentes órganos. Y como todos los ejes endocrinos, también retroalimentarán de manera negativa tanto el hipotálamo como la hipófisis para mantener un equilibrio en cuanto al consumo y la producción. Aquí les traigo un cuadrito que creo que les puede ayudar mucho en su práctica clínica diaria. En general, hoy vamos a hablar del hipotiroidismo primario, que se manifestará como un aumento de TSH y una disminución de T4 libre y de T4 total. Cuando hablamos de hipotiroidismo primario, quiere decir cualquier afección a nivel de la glándula tiroides que no permita producir hormonas tiroideas, por lo tanto habrá niveles bajos de T4 libre y de T4 total, con incremento de la TSH, ya que la adenohipófisis estará aumentando la producción de TSH para intentar que la glándula tiroides produzca hormonas. Y en el caso del hipertiroidismo aparecerá lo contrario, habrá niveles altos de T4 libre y de T4 total, ya que habrá una hiperproducción de hormonas tiroideas por la glándula tiroides y esto retroalimentará de manera negativa y de manera persistente la adenohipófisis. Por lo tanto, el perfil tiroideo tendrá una TSH suprimida y una T4 libre alta con una T4 total también elevada. Entonces vamos a ver algunas situaciones con las que ustedes como neonatólogos pueden toparse en la práctica clínica y al momento de realizar la historia clínica perinatal. ¿Qué pasa con la mujer que padece hipotiroidismo? Ya sea un hipotiroidismo congénito materno descontrolado, un hipotiroidismo por deficiencia de yodo. En general, ambos padecimientos no diagnosticados o no tratados de manera oportuna ocasionará disminución de la síntesis de hormonas tiroideas, ocasionando mayor riesgo de alteraciones neurológicas en el recién nacido, incluso desde la vida intrauterina. Y otro escenario con el que se pueden topar en la mujer con hipotiroidismo es en el contexto de un hipotiroidismo de origen autoinmune, que es la famosa tiroiditis de Hashimoto o tiroiditis crónica. Los anticuerpos contra la tiroides se desarrollarán en el contexto de la enfermedad tiroidea autoinmune. Recordemos que los anticuerpos pues, son inmunoglobulinas G, que tendrán la capacidad de cruzar la placenta, de afectar la tiroides fetal, debido a la unión directa a nivel de alguna de las enzimas necesarias para la formación de hormonas tiroideas, lo cual ocasionará hipotiroidismo en el recién nacido, que en la mayoría de los casos será de curso transitorio. Vamos a hablar un poco sobre todas las alteraciones neurológicas que suelen darse en el recién nacido, producto de una mujer que tenga hipotiroidismo materno, cualquiera que sea la causa, descontrolada. Entonces, sabemos que el aporte de hormonas tiroideas durante la gestación pues es importante, ya que el desarrollo del sistema nervioso central durante la vida intra y extrauterina pues será un proceso 100% dependiente de hormonas tiroideas. Durante casi todo el embarazo, la madre será la que le proporcionará al feto las hormonas tiroideas necesarias para el desarrollo del sistema nervioso central en la etapa intrauterina. Esto inicia alrededor de la 6ª semana de gestación, cuando inicia la neurogénesis y la migración neuronal, desde el primer trimestre del embarazo, en un momento pues, donde la madre es la única fuente de hormonas tiroideas. Ambos procesos serán dependientes de hormonas tiroideas, las cuales lograrán pasar al feto gracias al ultrafiltrado del plasma. A las 12 semanas de gestación aparece la glándula tiroides, que también, como sabemos, es la primera glándula endocrina en aparecer durante la vida intrauterina, y posterior a las 12 semanas de gestación se activa el eje hipotálamo-hipófisis-tiroides, de tal forma que a las 20 semanas de gestación disminuirá el aporte de hormonas tiroideas de la madre al feto, porque ya el feto podrá producir sus propias hormonas tiroideas, y es justo en este momento donde se da el primer aumento en cuanto a la tasa de replicación neuronal. Al momento del nacimiento, entre el 3er y 6º mes de vida, aparece el segundo pico de crecimiento neuronal, mayor replicación glial, y se establecen muchos de los circuitos neuronales que son esenciales en el recién nacido. De tal forma que cualquier afección tiroidea antes de las 12 semanas de gestación, en este caso hablando de un hipotiroidismo materno, que no esté bien controlado y que no logre dar un adecuado aporte de hormonas tiroideas del feto a la madre, podrá tener importantes repercusiones en cuanto a la neurogénesis, en cuanto a la migración neuronal.
Es indiscutible, desde luego, la importancia de las hormonas tiroideas durante la etapa prenatal para el desarrollo del sistema nervioso central, pero durante la vida postnatal igual son de los procesos importantes que también dependerán al 100% de las hormonas tiroideas. Uno, gracias a las hormonas tiroideas se forman muchas de las conexiones interneuronales características de los primeros años de vida y también la formación de mielina. Como sabemos, pues la mielinización del sistema nervioso central pues es un proceso que ocurre durante los primeros años de vida extrauterina. Las hormonas tiroideas estarán involucradas en la regulación de todas las proteínas que forman la mielina, que es la que se encargará de la transmisión de los impulsos nerviosos. Y también el aumento en las conexiones interneuronales son las que harán que el niño cree todos los hitos del neurodesarrollo. Ambos procesos son esenciales durante los primeros 3 años de vida y dependen también al 100% de un adecuado aporte de hormonas tiroideas. Existen muchos estudios que demuestran la relación que existe entre las concentraciones de hormonas tiroideas maternas y el desarrollo cerebral en cuanto a coeficiente intelectual y morfología cerebral en el recién nacido. Este es uno de los estudios más grandes, datos de casi 3.000 madres, donde se relaciona la concentración de hormonas tiroideas antes de las 18 semanas de gestación y el volumen cerebral, principalmente el volumen cortical de la sustancia gris, medida por resonancia magnética a la edad de 8 años en los hijos de madres que tuvieron enfermedad tiroidea durante el embarazo. Podemos ver cómo las concentraciones bajas o altas de hormonas tiroideas, como las que solemos encontrar en el hipo o hipertiroidismo materno, sobre todo antes de las 18 semanas de gestación, se asocia a menores puntajes de coeficiente intelectual y a menores volúmenes también de sustancia gris cortical a nivel del sistema nervioso. Fíjense cómo durante el primer trimestre y el segundo trimestre de embarazo, los órganos del sistema nervioso central son altamente dependientes de hormonas tiroideas, órganos como el córtex cerebral, como el cuerpo estriado, el cuerpo calloso, incluso la cóclea, son especialmente dependientes de que haya un adecuado aporte de hormonas tiroideas para su adecuado desarrollo. En estudios a largo plazo que se ha encontrado en estos niños, que las repercusiones neurológicas pueden estar presentes desde el nacimiento, sobre todo cuando el hipotiroidismo no está bien controlado en la gestación, y que estas alteraciones neurológicas pueden persistir hasta la edad de 9 años. Se ha encontrado menor desarrollo a los 10 meses de edad, alteraciones del coeficiente intelectual y del desarrollo motor entre los 25 y los 30 meses, puede verse alterado el desarrollo del lenguaje. Estos niños suelen tener mayor cantidad de trastornos funcionales en cuanto a la adquisición del lenguaje, disminución del aprovechamiento escolar, incluso algunos estudios que refieren mayor frecuencia de autismo e incluso de esquizofrenia cuando la madre tiene un hipotiroidismo que no está bien sustituido durante el embarazo, de tal forma que la vigilancia neurológica en el recién nacido debe ser obligada, sobre todo cuando existe antecedente de hipotiroidismo materno. Otro factor que también puede complicar el pronóstico fetal y neonatal pues es la deficiencia materna de yodo, ya que también puede ocasionar alteraciones tiroideas en el recién nacido. Este es uno de los primeros casos descritos de alteraciones neonatales debido a la deficiencia de yodo materna. Se dio en el año 1962 en Escocia. Ocasionó que el niño naciera con bocio, es decir, con agrandamiento en el tamaño de la tiroides. Ocasionó que tuviera retraso en todos los hitos del desarrollo, principalmente por hipotiroidismo intrauterino. La deficiencia de yodo todavía es un problema latente en algunas regiones del mundo. Hay por lo menos 30 países que son deficientes de yodo a nivel mundial. Y aun cuando México pudiera parecer una zona con suficiencia de yodo, todavía hay estudios que nos describen cómo ciertos grupos, principalmente durante la edad escolar y algunos grupos de adultos, pueden tener ciertas deficiencias de yodo con mayor riesgo de tener hipotiroidismo. En México existe cierta regulación al respecto. Está la norma oficial mexicana que apareció en 1993, que establece algunas especificaciones sanitarias para evitar la deficiencia de yodo en la población. Y pues en general sabemos que el yodo pues, es un factor esencial para la síntesis de hormonas tiroideas dentro del folículo tiroideo. Mujeres que tienen deficiencia materna
de yodo, corren mayor riesgo de hipotiroidismo. Por lo tanto, el recién nacido tendrá mayor riesgo de padecer algún retraso en su neurodesarrollo. Como vimos, la carencia de yodo en una mujer durante el embarazo pues puede llevar al nacimiento de un niño con cretinismo, cuál es el grado máximo de hipotiroidismo. Si la deficiencia de yodo se da intraútero, nacerá con datos clínicos de cretinismo. El bebé puede parecer normal al nacer, pero luego crecerá y se desarrollará con lentitud. Tendrá talla baja, será lento en el aprendizaje, atrasado en lograr todos los hitos del desarrollo normal. Conforme el niño crece, pues puede tener la apariencia típica de un cretino, ¿no? La piel gruesa, las facies burdas, la nariz aplastada, la lengua larga, pueden tener estrabismo y desproporción corporal muy importante. A los 2 años de edad, pues el niño aún no podrá caminar sin ayuda, y a los 3, pues puede no estar capacitado para hablar o entender órdenes sencillas. En nuestro país, considera que no vemos casos de cretinismo por deficiencia de yodo, y no es porque no los haya, sino porque la realidad es que no se realizan excreciones urinarias de yodo en la mujer embarazada, y por lo tanto no suele confirmarse que el hipotiroidismo durante el embarazo sea por deficiencia de yodo. A pesar de esto, si vemos casos de cretinismo por retraso en el diagnóstico de hipotiroidismo congénito. Las manifestaciones clínicas serán muy similares, en el 10% podrán nacer con cretinismo, incluso deficiencias de yodo moderadas pueden ocasionar alguna lesión cerebral, incluso disminución del perímetro cefálico, y también la deficiencia leve de yodo durante los primeros años de vida está asociado a mayor riesgo de trastorno de atención e hiperactividad. En el otro punto importante, vimos cuáles son las alteraciones neurológicas que pueden presentar los recién nacidos cuando la madre tiene un hipotiroidismo independientemente de la causa no esté bien controlado. Vamos a ver ahora qué pasa con el hipotiroidismo transitorio. Sabemos que los anticuerpos producidos en una mujer con enfermedad tiroidea autoinmune pueden pasar por la barrera placentaria, llegar al recién nacido y ocasionar hipotiroidismo. Dentro de las causas de hipotiroidismo en el recién nacido, sabemos que hay causas permanentes, como las que se encuentran en la disgenesia tiroidea o cuando la glándula no está bien formada, el niño tendrá hipotiroidismo de por vida. Pero existe un grupo de pacientes que tendrán hipotiroidismo, será congénito, porque está presente al nacimiento, pero será de tipo transitorio, y esto se debe al paso de anticuerpos de la madre al feto durante las primeras semanas de vida. Este grupo de pacientes suelen representar entre el 1 al 2% de todos los recién nacidos con hipotiroidismo. ¿Qué actitud debemos tomar ante estos niños? Realizar un tamiz metabólico entre el 3er al 5.º día de vida para ver si hay una TSH alta. Si hay una TSH alta, nos habla de sospecha de hipotiroidismo, por lo tanto tenemos que pasar al siguiente paso, que es realizar pruebas confirmatorias en sangre. En general, no nos recomienda medir anticuerpos en el recién nacido, a menos que en el centro hospitalario pues se cuente con el recurso. La mejor estrategia para detectar a estos pacientes es por medio de la realización del tamiz metabólico entre el 3er y 5.º día de vida. Conforme los anticuerpos se eliminen de la circulación al momento del nacimiento, que generalmente suelen tener una vida media de 4 a 6 semanas, el hipotiroidismo entrará en remisión, aunque en algunas ocasiones requieren tratamiento con levotiroxina por periodos de 3 a 6 meses. Pero en general, el hipotiroidismo al momento del nacimiento por el paso de anticuerpos maternos producto de una alteración tiroidea materna suele ser de tipo transitorio. Las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar en el recién nacido, ya sea por el paso de anticuerpos maternos que dé como resultado hipotiroidismo congénito o porque el recién nacido nazca con alguna alteración estructural de la tiroides, pues en general son las mismas. Mayor frecuencia de ictericia, generalmente habrá hiperbilirrubinemia que persiste después de la segunda semana de vida, 41% de los pacientes, mayor frecuencia de hernia umbilical, porque la falta de hormonas tiroideas ocasiona debilidad de los músculos de la pared abdominal. Tendrán edema porque se acumulará ácido hialurónico a nivel de la epidermis. Las fases serán toscas e inexpresivas por el mixedema que pueden tener.
mayor riesgo de piel marmórea y fría igual, porque como vimos las hormonas tiroideas se encargan de la termogénesis. Si el recién nacido no tiene adecuadas hormonas tiroideas, tendrán dificultades para poder conservar la temperatura, estarán hipotónicos, tendrán llanto ronco, porque también existe cierta acumulación de ácido hialurónico a nivel de las cuerdas vocales. La fontanela amplia posterior, recuerden que la fontanela amplia posterior suele estar cerrada al momento del nacimiento, pero puede estar abierta y persistir abierta por los primeros 2 meses de vida. Si después de este tiempo persiste abierta, hay que sospechar que el recién nacido pueda tener hipotiroidismo y desde luego estarán con una marcada hipoactividad. Estos datos clínicos se suelen presentar, como les comenté, cuando generalmente después de las 2 semanas de vida, si existe un adecuado aporte de hormonas tiroideas maternas, pero si la madre no pudo proporcionar un adecuado aporte durante el embarazo, podrán estar presentes desde los primeros días de vida. De tal forma que, como les comenté, la mejor estrategia para detectar a estos niños será por medio del tamiz neonatal. Como sabemos, después de la vacunación, es uno de los programas de salud pública más importantes en todo México. El tamiz se encarga de descubrir a recién nacidos enfermos antes de que existan manifestaciones clínicas. La idea es tratarlos de manera oportuna y prevenir daños que en la mayoría de las ocasiones será permanente. Si tenemos un tamiz neonatal positivo para hipotiroidismo congénito, que generalmente se manifiesta con una TSH alta, entonces tenemos que confirmar el caso pidiendo un perfil tiroideo completo. En general, todas las instituciones de salud pública, ya sea IMSS, ISSSTE, SEDENA, CEMAR, utilizan diferentes tipos de tamizaje neonatal, que además también diferirá de acuerdo a la entidad federativa donde se realice, ¿no? Por lo tanto, la oportunidad de detectar alguna enfermedad endocrina o algún error innato del metabolismo, pues dependerá al menos de la entidad federativa y también de la institución donde nazca la persona. Nosotros tenemos un paciente con un tamiz neonatal positivo, tenemos que confirmarlo. Recordemos que el perfil tiroideo en sangre característico suele ser una TSH alta, con una T4 libre y T4 totales bajas. Si existe el antecedente de hipotiroidismo autoinmune materno, si contamos con el recurso, podemos pedir los anticuerpos, aunque en general no es necesario para establecer el diagnóstico de hipotiroidismo congénito. Les traigo 2 algoritmos. Uno, que es el que debemos seguir ante cualquier recién nacido para detectar hipotiroidismo. Generalmente se da en el contexto de que no exista un antecedente de enfermedad tiroidea, como el que les presento a continuación. Recordemos que el tamiz se toma a todos los recién nacidos, incluso que estén asintomáticos, que no tengan ningún dato clínico de hipotiroidismo. Se toma una TSH en sangre de talón entre el 3er al 5º día de vida extrauterina. Bueno, no se toma antes el tamiz porque suelen haber elevaciones transitorias o fisiológicas de la TSH que puede darnos falsos positivos en el tamiz. Entonces, vean cómo la TSH regresa a su valor normal después del 3er día de vida, que es cuando ya podemos tomar el tamiz. Si la TSH está elevada en ese momento, entonces podemos establecer el diagnóstico, por lo menos como un caso probable de hipotiroidismo. En general, también hay que tener en cuenta los puntos de corte del tamiz. Cada institución y cada laboratorio, de acuerdo a su propio análisis estadístico, establece cuál es el punto de corte para clasificar a ese recién nacido como un caso probable de hipotiroidismo. Yo les pongo el que manejo en mi institución, una TSH menos de 7 en sangre de talón por medio del tamiz, pues prácticamente descarta que el paciente tenga hipotiroidismo congénito y puede tomarse como un niño sano y continuar su control de manera regular. Si la TSH está elevada a más de 7, entonces me establece el diagnóstico de un caso probable de hipotiroidismo y tenemos que pasar al segundo paso, realizar pruebas de función tiroidea en sangre. Si en nuestro perfil tiroideo, después del 3er día de vida, encontramos una TSH más de 10 o una T4 libre menos de 0.8, entonces eso nos confirma que el paciente tiene hipotiroidismo congénito y tenemos que iniciar de manera inmediata levotiroxina. La dosis es ya conocida por todos, de 10 a 15 microgramos por kilogramo por día. Ahora, si tenemos un paciente con sospecha de hipotiroidismo en tamiz, pero que al momento de realizar el perfil tiroideo nos salió con una TSH menos de 10 o una T4 libre mayor a 0.8, prácticamente eso nos descarta el caso y podemos
egresar al recién nacido y seguir su seguimiento de manera habitual como un niño sano. Eso es lo que solemos hacer cuando no existe el antecedente de hipotiroidismo materno. ¿Qué hacemos en el recién nacido? Si existe el antecedente de la madre con hipotiroidismo por cualquier causa, la realidad es que muchas mujeres desconocen realmente cuál es la etiología del hipotiroidismo. Es fácil cuando nos dice que ha estado con hipotiroidismo toda la vida, entonces podemos asumir que es congénito, pero también cabe la posibilidad de que sea autoinmune, que es el que más pone en riesgo al recién nacido. En estos niños hacemos prácticamente lo mismo. Tomamos una TSH en sangre de talón del tercer al quinto día de vida. Si está más de 7, nos establece un caso probable. Si realizamos las pruebas de función tiroidea y tiene una TSH más de 10, iniciamos tratamiento con levotiroxina. Aquí la diferencia es el paciente que tiene sospecha en tamiz, pero que no lo corroboramos por pruebas de función tiroidea. Si no existe el antecedente, podemos darlo como sano, pero si existe el antecedente de enfermedad tiroidea materna, no podemos darlo, digamos, de alta. Necesitamos realizar pruebas de función tiroidea de 2 a 4 semanas después, porque cabe la posibilidad que hayan pasado los anticuerpos, que todavía no se haya alcanzado a expresar la enfermedad. Entonces, ese niño debe mantenerse en vigilancia, desde luego no de manera intrahospitalaria, puede seguirse por medio de la consulta externa. Si después de 2 a 4 semanas el perfil tiroideo sigue normal, entonces podemos establecerlo como sano. De tal forma, un recién nacido con antecedente de enfermedad tiroidea que tenga un tamiz neonatal normal, no podemos darlo completamente de alta hasta no repetir por lo menos un perfil tiroideo a las 2 a 4 semanas de gestación para corroborar que realmente no tenga hipotiroidismo. Y ahora, ¿qué pasa? Ese es en el escenario de la mujer que tiene hipotiroidismo. ¿Qué pasa ahora con el otro espectro de alteraciones tiroideas, que suelen ser las hiperfunciones de la tiroides, famoso hipertiroidismo? La causa más frecuente en las mujeres suele ser la enfermedad de Graves. En este caso, las repercusiones en el recién nacido suele ser por 3 posibles mecanismos. Uno, sabemos que la enfermedad de Graves se produce por el aumento en anticuerpos estimulantes de la tiroides que ocasiona niveles altos de hormonas tiroideas. La mujer que tenga niveles muy elevados de hormonas tiroideas libres corre más riesgo de que esas hormonas pasen por la placenta, lleguen al feto, lleguen al recién nacido y que esto ocasione supresiones transitorias de la TSH al momento del nacimiento, que en la mayoría de las ocasiones resolverán sin necesidad de tratamiento y solo con vigilancia. Otra repercusión que puede tener es que estos anticuerpos que producen la enfermedad de Graves en la mujer puedan pasar a la circulación al momento del nacimiento, originando la enfermedad de Graves neonatal, la cual se puede presentar entre el 1 al 5% de los pacientes que tienen el antecedente de enfermedad de Graves en la madre. Y la otra cuestión que tenemos que vigilar es que también cabe la posibilidad de que los medicamentos antitiroideos que utiliza la mujer para controlar la enfermedad de Graves, generalmente son el metimazol o el propiltiuracilo, logren cruzar la barrera placentaria, llegar al recién nacido y que ocasionen un hipotiroidismo durante la vida fetal o durante la vida neonatal. Las manifestaciones clínicas durante la vida intrauterina pues suelen darse sobre todo en mujeres que tienen ciclos muy altos de anticuerpos anti-TSH, que son los que originan la enfermedad de Graves, estimulan mucho la glándula fetal y pueden hiperproducir hormonas tiroideas. Sobre todo se da en mujeres que tengan un mal control de la patología o incluso en mujeres que no acepten tratamiento durante el embarazo. Estos fetos tienen mayor frecuencia de padecer retraso en el crecimiento intrauterino. Recordemos que las hormonas tiroideas, cuando se producen en exceso, son cronotrópicas, inotrópicas positivas, por lo tanto tienen también mayor frecuencia de hacer taquicardia fetal y disarritmias, mayor probabilidad de tener alguna alteración en el líquido amniótico. Pueden tener bocio, sobre todo cuando los anticuerpos son muy altos. El bocio se puede expresar incluso durante la vida intrauterina y ocasionar oligohidramnios, y también pueden ser que al momento del nacimiento ese bocio sea tan importante que ocasione obstrucción de la vía respiratoria. En general, la mayoría de estas alteraciones pues serán evidentes en los ultrasonidos
fetales, sobre todo cuando el título de anticuerpos en las mujeres son muy elevados. Las manifestaciones clínicas, como les comenté, pueden estar presentes entre el 1 al 5% de los recién nacidos hijos de madres con enfermedad de Graves. Se dará por el paso excesivo de anticuerpos que ocasionará una hiperfunción de la glándula tiroidea. Las manifestaciones clínicas que podemos encontrar en el recién nacido: mayor frecuencia de pérdida de peso, falla para crecer, aun cuando el neonato tenga un adecuado aporte kilocalórico, tendrá siempre hiperfagia y el aumento en la tasa metabólica basal ocasionará poca ganancia ponderal. Mayor frecuencia también de edema periorbitario, porque también suele desarrollarse cierto mixedema en el contexto del hipertiroidismo. Bocio, sobre todo si pasaron muchos anticuerpos, y eso ocasiona aumento del tamaño de la glándula tiroidea. El recién nacido, debido a la hiperreactividad adrenérgica y por las hormonas tiroideas, estará muy irritable, ocasiona mayor alteración en cuanto a la madurez ósea, tendrá una madurez ósea acelerada y por lo tanto mayor frecuencia de padecer microcefalia y craneosinostosis, con todas las complicaciones neurológicas que esto suele acarrear. Proptosis y exoftalmos, porque también los músculos extraoculares suelen tener muchos receptores para la hormona tiroidea, entonces hay un hipertiroidismo descontrolado, mayor frecuencia de proptosis y de orbitopatía. La taquicardia y la hipertensión también son datos clínicos frecuentes en el recién nacido que tiene hipertiroidismo. Hepatomegalia y ictericia. Siempre recordar que entre un neonato que está taquicárdico, está hipertenso, tiene hepatomegalia y tiene hiperbilirubinemia, al cual ya le descartamos causas más comunes de estas complicaciones, como sepsis, enfermedad cardiopatía, enfermedad pulmonar. Hay que pensar que el recién nacido puede tener un hipertiroidismo neonatal, aun cuando la madre no tenga el antecedente. Los síntomas clínicos de estos niños suelen aparecer desde las primeras horas de vida, sobre todo, como les comenté, cuando la madre no acepta el tratamiento o cuando la mujer desconoce que tiene la enfermedad, porque en general si la madre estuvo en tratamiento con fármacos antitiroideos durante el embarazo, el efecto de estos fármacos puede pasar al recién nacido y por lo tanto estar completamente asintomático al nacer. El problema es que cuando los fármacos antitiroideos se eliminen de la circulación neonatal, entonces podrán aparecer los síntomas clínicos que a veces se pueden demorar hasta uno o hasta en el primero o segundo mes de vida. Sabemos que la mujer hipertiroidea tiene mayores tasas de degradación de lípidos y proteínas, lo cual ocasiona un déficit calórico crónico que puede impactar de manera negativa en el peso del recién nacido. Fíjense en la gráfica cómo a mayor cantidad de hormonas tiroideas en la mujer se incrementa la prevalencia de bajo peso al nacer. Y eso pues nos preocupa porque ustedes mejor que nadie saben que el bajo peso al nacer pues está asociado a múltiples comorbilidades en etapas posteriores, a múltiples alteraciones metabólicas durante la infancia, mayor riesgo de diabetes mellitus, hipertensión arterial o incluso enfermedad coronaria. La mortalidad de la enfermedad de Graves es alta, sobre todo en mujeres que tienen anticuerpos positivos, más de 3 a 5 veces del límite superior de la normalidad. Se han descrito incluso muertes intrauterinas a mayor número de anticuerpos. La mortalidad de estos recién nacidos puede ser tan alta como del 15 al 25%, mayor riesgo de falla hepática, coagulopatía e incluso hipertensión arterial, ¿no? De tal forma que siempre el manejo oportuno de la enfermedad durante el embarazo y al momento del nacimiento, pues será necesario para prevenir todas estas complicaciones, tanto durante la vida intrauterina y al momento de nacer. El tratamiento en el recién nacido es una combinación entre el soporte en una unidad de cuidados intensivos neonatales y el uso de medicamentos para disminuir tanto la estimulación adrenérgica producida por el exceso de hormonas tiroideas como disminuir la producción de hormonas tiroideas. Aquí es una combinación de beta bloqueadores con antitiroideos. El beta bloqueador más estudiado, el que se ha visto que tiene mejores desenlaces clínicos, es el propanolol. Dosis de 1 a 2 miligramos kilogramo al día pueden ser suficientes para mejorar tanto la frecuencia cardíaca como la hipertensión.
los beta bloqueadores también suelen tener algunos otros efectos a nivel de la conversión de hormonas periféricas. Por lo tanto, también puede disminuir un poquito la hiperreactividad que da el exceso de hormonas tiroideas a nivel de los tejidos periféricos. Los antitiroideos más utilizados, ya sea propiltiuracilo o metimazol. En nuestro medio utilizamos más el metimazol, porque el propiltiuracilo trae más efectos adversos y trae igual riesgo de presentar hepatotoxicidad. El propiltiuracilo suele darse en 2 a 3 dosis al día. El metimazol puede ser suficiente con 1 dosis al día. La única presentación que tenemos, de luego, es tabletas. Cuando los recién nacidos tienen una enfermedad de Graves severa, a veces tenemos que utilizar otro tipo de medicamentos, hidrocortisona o prednisolona, 2 miligramos por kilogramo al día. Los esteroides igual tienen la capacidad de disminuir la conversión de hormonas tiroideas, disminuyendo muy rápido y de manera muy pronunciada los síntomas y signos del hipertiroidismo neonatal, que recién nacido trae falla hepática por la enfermedad de Graves severa. Se debe tratar la falla hepática como tal, y esos recién nacidos igual deben monitorizarse con perfiles tiroideos y niveles de anticuerpos de manera ideal anti-TSH por lo menos 1 vez a la semana. Y el tercer escenario, la tercera repercusión que puede haber en estos recién nacidos es que la mujer que toma antitiroideos, principalmente propiltiuracilo o metimazol, logren pasar en la placenta y lleguen al recién nacido. En general se debe de utilizar la menor dosis de antitiroideos en la madre, que logre mantener una función tiroidea, tal vez no normal, pero por lo menos lo más aceptable posible. Se intenta mantener un poco altos los niveles de hormonas tiroideas maternas, porque si se normaliza del todo la función tiroidea en la madre, pues quiere decir que hay una alta probabilidad del paso de medicamentos al feto. En general, estos medicamentos van a ser más potentes en el feto que en la madre. Si la mujer ya tiene más de 12 semanas de gestación, suele utilizarse metimazol. Si tiene menos de 12 semanas, se utiliza propiltiuracilo, porque se ha visto que el metimazol antes de las 12 semanas de embarazo trae mayor riesgo de malformaciones fetales, principalmente tricoanas, aplasia cutis e incluso embriopatía por metimazol, que se ha descrito hasta el 4% de estas mujeres. Ahora, ¿qué pasa en cuanto a la lactancia materna en una mujer que tiene tratamiento para la enfermedad de Graves? En general, antes estaba prácticamente contraindicada la lactancia porque se pensaba que los medicamentos podrían pasar a la leche materna y eso ocasionar hipotiroidismo en el recién nacido. Actualmente ya se sabe que tanto el metimazol y el propiltiuracilo aparecerán en concentraciones mínimas y prácticamente insignificantes en la leche materna. Fíjense cómo el metimazol puede estar en concentraciones menores al 0.14% de la dosis administrada en la madre, el propiltiuracilo menos el 10% de la dosis administrada en la madre. Se ha visto que estos recién nacidos suelen tener una función tiroidea y un desarrollo intelectual normal, desde luego si no presentan la enfermedad de Graves. La recomendación es utilizar en las mujeres la mínima dosis eficaz para controlar el hipertiroidismo materno. Generalmente de eso se encargan los endocrinólogos que suelen seguir a estas mujeres durante el posparto. ¿Cómo hacemos el algoritmo de seguimiento? Si tenemos una madre con hipertiroidismo por enfermedad de Graves, que como vimos es la causa más común, esta mujer si tiene los anticuerpos positivos y si usa medicamentos para controlar ese hipertiroidismo, lo ideal es medir anticuerpos anti-TSH, que son los que originan la enfermedad de Graves en la mujer, para saber si están presentes en el recién nacido desde el día 1 de vida. Si esos anticuerpos están negativos, entonces el recién nacido no tiene riesgo de padecer enfermedad de Graves neonatal y puede estar dado de alta, digamos de alta entre comillas, porque aún así requiere de un seguimiento. Ahora, si los anticuerpos están positivos en el recién nacido, entonces tenemos que iniciar con perfiles tiroideos seriados desde el día 1, el día 3, el día 5 y el día 14 de vida. Si no tenemos en nuestra institución el recurso de medir anticuerpos en el recién nacido, ¿qué tenemos que hacer? Seguirlo con perfiles tiroideos seriados. Día 1, día 3,
día 5 y día 14 de vida, porque esos recién nacidos pueden hacer cualquier tipo de alteración tiroidea. Si presentan hipotiroidismo, si en alguno de los perfiles tiroideos encontramos una TSH alta con una T4 libre baja, y la madre usó tratamiento antitiroideo, podemos asumir que el hipotiroidismo es por el efecto de los medicamentos que lograron cruzar la placenta y llegar al recién nacido, de tal forma que tenemos que iniciar de manera inmediata levotiroxina, dosis de 10 a 15 microgramos por kilogramo por día. La ventaja es que la mayoría de estos hipotiroidismos serán de tipo transitorio, por lo tanto podrá suspenderse conforme avancen los meses de vida del tratamiento. El recién nacido se clasificará como sano. Ahora, si el recién nacido en los perfiles tiroideos seriados detectamos un hipertiroidismo, es decir, una TSH baja con una T4 libre alta, podemos asumir, aun cuando no contemos con el recurso para medir los anticuerpos, que hubo paso de anticuerpos de la madre al feto y por tanto al recién nacido. ¿Qué tenemos que hacer? Iniciar de manera urgente tiamazol a dosis de 0.5 a 1 miligramos por kilogramo por día y propanolol de manera conjunta, sobre todo para disminuir la hiperreactividad adrenérgica que suelen tener estos recién nacidos. La ventaja es que el curso suele ser transitorio. En el 98% de los casos suelen tener un curso que dura entre 3 a 12 semanas de vida. Conforme se eliminan los anticuerpos de la circulación, el recién nacido volverá a estar eutiroideo, aunque también se han reportado casos de hipertiroidismo permanente en el 2%, que puede durar hasta los 32 o 36 meses de vida, de tal forma que pues, el tratamiento se debe continuar hasta lograr que el recién nacido esté completamente eutiroideo. Y en el mejor de los escenarios, si la madre tuvo un adecuado control, si los titros de anticuerpos no estaban tan altos durante el embarazo, entonces el recién nacido estará eutiroideo. Desde el día 1, 3, 5 y 14, los perfiles tiroideos serán prácticamente normales. Debemos repetir las pruebas de función tiroidea los 7 a 10 días de vida para corroborar que no haya algún anticuerpo por ahí que nos vaya a ocasionar más adelante hipotiroidismo o hipertiroidismo, pero en general si de una semana después el perfil tiroideo sigue normal, podemos dejar de seguir al recién nacido y clasificarlo como sano. ¿Cuáles son los efectos a largo plazo? Está bien establecido, ya todos sabemos que el hipotiroidismo al nacimiento, cuando no está diagnosticado de manera oportuna, cuando no está bien tratado, está asociado a múltiples efectos adversos. En el niño, mayor riesgo de alterar todos los procesos neurológicos que ya vimos, mayor riesgo de retraso global, tanto motor, fino y cognitivo. Recuerden que las hormonas tiroideas son necesarias para que la cóclea se forme. Si no hay un adecuado aporte de hormonas tiroideas, mayor riesgo de hipoacusia neurosensorial, pueden tener ataxia cerebelosa, porque como vimos, las hormonas tiroideas igual son necesarias para que el cerebelo se forme de manera normal y suelen tener una hipotonía generalizada en la mayoría de los casos. Los efectos adversos no solamente son en los niños, los adultos igual suelen acarrear muchas complicaciones cuando hay un hipotiroidismo en la infancia que no fue adecuadamente tratado o detectado, mayor riesgo de alteración en la motricidad fina, en la esfera cognitiva, pueden tener alteraciones que pueden ser sutiles en cuanto al comportamiento, también tienen mayor riesgo de alteraciones metabólicas como obesidad, diabetes y enfermedad coronaria. En cuanto al hipertiroidismo neonatal, que es lo que pasa con estos niños a largo plazo, hay poca información al respecto. Si el recién nacido no tiene craniosynostosis, en general tendrá un crecimiento normal, aunque algunos estudios refieren cierta disminución en cuanto al coeficiente intelectual. El efecto de los medicamentos, como les comenté, puede acarrear riesgo de malformaciones fetales como aplasia cutis, que disminuye de acuerdo al trimestre y de acuerdo al antitiroideo específico que se debe utilizar al momento de la gestación. Y también suelen tener disminución o un poquito de retraso en cuanto a los hitos del desarrollo en los primeros 2 años de vida. Pero en general acarrea menos complicaciones que el hipotiroidismo en el niño. Y algunos puntos para recordar. Sabemos todos que para un embarazo pues, exitoso se necesita que la mujer que tiene enfermedad tiroidea tenga una adecuada asesoría prenatal, ¿no? Si la madre durante el embarazo tiene un adecuado control de la enfermedad, recién nacido muy probablemente 99% de probabilidades de nacer
sano y sin ninguna complicación. Pero cuando existe un hipotiroidismo o hipertiroidismo descontrolado, pueden ser factores muy importantes que ocasionan alteraciones en el neurodesarrollo fetal y en el neonatal. Nunca olvidar realizar el examen físico en estos niños para detectar malformaciones como craniosynostosis, como todas las que ya hablamos, realizar el tamiz neonatal de manera oportuna, si hay antecedente de hipertiroidismo materno, realizar un dosaje de hormonas tiroideas desde el primer día de vida, medición de anticuerpos si contamos con el recurso, que debe dar su seguimiento durante las primeras semanas de vida. No olvidar siempre, si existe el antecedente de hipotiroidismo, vigilar de manera repetitiva el neurodesarrollo del neonato y continuar esa vigilancia en la edad preescolar y en los escolares, porque vimos que los trastornos neurológicos que pueden presentar puede irse hasta la edad de 9 a 10 años de edad. Aprender a trabajar en equipo. Estos niños necesitan un manejo multidisciplinario, desde el pediatra, el neonatólogo, el endocrinólogo pediatra y desde luego los endocrinólogos de adultos, los ginecólogos, los perinatólogos, que son los que se encargan del seguimiento en estas mujeres para prevenir la mortalidad y la morbilidad neonatal. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, doctor Yair. Ponencia, muchas felicitaciones en el chat y en general, pues más felicitaciones siguen apareciendo en el mismo chat. Hacen preguntas en relación, yo creo que todos tenemos esta inquietud, y preguntan que cuál es la edad ideal en la que se debe de tomar el tamiz neonatal en los prematuros. Por una parte, el prematuro sano y por otro lado, el prematuro que presenta o que presentó una patología importante en la terapia. Sí, los prematuros son un grupo muy especial porque ellos están propensos a presentar cualquier alteración tiroidea, principalmente hipotiroidismo, lo que se llama hipotiroxinemia fetal, que se manifiesta con hormonas libres bajas y TSH normal. Depende mucho de la guía y depende mucho también de la edad gestacional. En general, solemos pedir un un tamiz neonatal entre el tercer al quinto día de vida, pero el resultado hay que tomarlo con mucha reserva. Si el recién nacido pesa más de 1 kilo, debe repetirse a las 2 semanas de vida. Si el recién nacido pesa menos de 1 kilo, debe repetirse a las 3 semanas de vida antes de establecer alguna alteración tiroidea, ya sea hipotiroidismo o hipotiroxinemia fetal. O sea, si se toma el tamiz, sí, pero con mucha reserva y hay que mantener una vigilancia de la función tiroidea. Incluso hay algunos artículos que refieren que a las 40 semanas de edad gestacional corregida debe tomarse por lo menos un perfil tiroideo para ver si no hay un hipotiroidismo que no se haya alcanzado a expresar por la inmadurez del eje que suelen tener estos bebés. Bien, gracias. Otra pregunta también a la que siempre nos enfrentamos con los pacientes es que si los antibióticos u otros tratamientos que estamos manejando con nuestros pacientes en la terapia alteran el resultado final del tamiz. Principalmente las aminas, dopamina, por ejemplo, algunos esteroides, hidrocortisona, que a veces suelen utilizarse en recién nacidos enfermos, pueden alterarlo porque pueden ser causa de falsos negativos. ¿Qué pasa? La dopamina y los esteroides en general ocasionan disminución de la TSH. Entonces puede ser que nosotros tomemos un tamiz neonatal del tercer día de vida, si el paciente tiene dopamina o tiene esteroides, no detectar esa elevación de TSH, no porque el recién nacido esté sano, sino porque tiene el efecto de los medicamentos. Entonces, siempre hay que tomarlo igual con mucha reserva en el recién nacido, tanto pretérmino de término enfermo, y repetir por lo menos 2 a 3 semanas después, por lo menos un perfil tiroideo y al egreso para corroborar que no tengan hipotiroidismo, ¿no? Bien, gracias. Una pregunta también interesante. Aquí comentan que si, o preguntan, perdón, que si el hijo de madre con hipotiroidismo no controlado al nacer está indicado un
perfil tiroideo previo a su alta y cuándo deberíamos de tomar el control. Sería casi la misma respuesta que nos dio. Sí, acuérdense que el hipotiroidismo congénito materno no ocasiona mayor riesgo de hipotiroidismo en el recién nacido, ¿ok? ¿Qué es lo que debemos hacer? Si la madre tiene hipotiroidismo, por cualquier causa, vigilar el seguimiento neurológico, porque si está descontrolado puede presentar todas las alteraciones neurológicas, pero esperar hasta el tercer día para tomar un tamiz metabólico, porque para detectar sobre todo a esos niños que tienen paso a anticuerpos o incluso el niño tiene su propio riesgo de padecer hipotiroidismo. La única forma de detectarlo es por medio del tamiz al tercer día de vida. No recomiendo hacerlo antes porque puede haber elevaciones, como les comento, transitorias de la TSH y eso confundirlos, ¿no? Y darle tratamiento a un recién nacido que realmente no tiene absolutamente nada, con el hecho de que va a necesitar tratamiento 2 o 3 años. Entonces, mejor siempre es mejor esperar hasta el tercer día de vida para ver si sí tiene o no tiene hipotiroidismo. Bien. También nos enfrentamos muy frecuentemente con nuestros pacientes que transfundimos el paquete globular o algún derivado de la sangre. Preguntan cuándo podemos realizar ese perfil de control y que sea más verídico. Idealmente debe tomarse el tamiz antes de la transfusión. Si no se puede porque el recién nacido está gravemente enfermo y necesita una transfusión de urgencias, se realiza, pero hay que tomar un perfil tiroideo. El resultado de ese tamiz se toma con reserva también porque hay una alta probabilidad de que sean falsos positivos o falsos negativos. Debe repetirse a los 10 días de vida e idealmente hasta los 3 meses después de una transfusión, ¿no? Por la vida media del eritrocito. Bien, nos preguntan también ¿qué tanta relación hay entre oligohidramnios y enfermedad tiroidea con el recién nacido? Con el recién... No, ahí sí no desconozco. Sé que suelen tener mayor riesgo de oligohidramnios cuando el recién nacido tiene, por ejemplo, bocio o tiene hipertiroidismo en el caso de la mujer y que sea descontrolado. Pero como tal repercusiones en el recién nacido por el oligohidramnios de enfermedad tiroidea, ahí sí no desconozco, la verdad. Bien, bueno, ya aprovechando por ahí que estamos preguntando la relación de los probables factores, también hay una relación de TDAH y autismo con la madre que tiene problemas de alteraciones tiroideas. En su práctica ha tenido la oportunidad de ver este procedimiento o esta relación madre e hijo con problema. ¿Es muy frecuente? Sí es frecuente, en general, cuando vemos una alteración en el neurodesarrollo durante los primeros años de vida, es muy frecuente que pensemos que puede ser la tiroides, ¿no? Damos un perfil tiroideo, si el paciente no tiene hipotiroidismo, al momento de averiguar los antecedentes, es muy común que nos topemos con que la madre tuvo hipotiroidismo y que no estuvo bien controlado. Esa podría ser la causa de todas las alteraciones neurológicas en el niño y a veces es el único antecedente. Desde luego no podemos confirmar 100% de que el niño tenga el TDAH por el antecedente de la enfermedad, pero sí es frecuente que nos topemos con ese antecedente en la familia. Desde luego hay que descartar otras causas y de eso se encargan pues, muy bien los neurólogos pediatras, ¿no? Okay. Gracias. Bien, aquí todavía creo que todavía tenemos tiempo para las preguntas. Y esta también está interesante. Dice que si los pacientes con la NPT alteran los resultados del tamiz neonatal y qué tiempo esperaríamos después de usar la nutrición parenteral. No, en general, yo como siempre les digo, si el niño no come, aún así debe tomarse el perfil tiroideo, sobre todo para descartar que no tenga hipotiroidismo, ¿no? Lo ideal es que el niño ya tenga una alimentación prácticamente completa para poder echar a andar sus propias rutas metabólicas y que de esta forma es la única forma que podamos detectar errores innatos del metabolismo, ¿no? Pero siempre tomarlo, aunque el niño no tenga una vía enteral,
pero tomar con reserva si sale negativo para cualquier error innato del metabolismo. Hay que repetirlo cuando ya el recién nacido tenga un aporte enteral completo para poder detectar en el caso de los errores innatos del metabolismo. Pero la NPT como tal no suele alterar, desconozco si altera como tal las pruebas de función tiroidea. Sí. Sí. Y preguntan también, el uso de antisépticos con presencia de yodo o idona, por ejemplo, en algunas cirugías que ya no se usa, pero todavía hay algunos ginecólogos que lo manejan, ¿puede alterarnos en los resultados del perfil de nuestros pacientes? Sí, todos los contrastes yodados están contraindicados por lo menos 3 semanas antes del parto, porque esa sobrecarga de yodo, aun cuando sea tópico, puede llegar al recién nacido y ocasionar una disminución en la síntesis de hormonas tiroideas. Esos son causas de falsos negativos o falsos positivos en el tamiz. Entonces, lo ideal es no utilizar ningún contraste yodado para que nuestro resultado de tamiz sea pues, lo más confiable posible. Bien, y como última pregunta que tenemos aquí en el chat, nos preguntan si el tratamiento de la mamá a una dosis de 50 microgramos pueden repercutir en el recién nacido. ¿Dosis de qué, perdón? 50 microgramos. 50 microgramos. Pero del Tratamiento de la madre en un problema de hipotiroidismo. Habría que ver si son 50 microgramos de levotiroxina o que yo supongo que sí porque es de levotiroxina. En general no, la realidad es que es una dosis muy baja para una mujer embarazada, pero si con 50 microgramos la mujer mantiene una TSH normal y una T4 libre normal durante todo el transcurso del embarazo, la probabilidad de que el recién nacido o el feto tenga hipotiroidismo intrauterino al momento de nacer es muy baja. Generalmente esos niños suelen nacer eutiroideos y el riesgo de hipotiroidismo pues es el mismo que el de la población pues general, ¿no? Bien, pues no tenemos más preguntas. Agradecemos la ponencia que nos ha dado, nos ha dejado, creo que nos ha resuelto la vida en estos momentos a todos los que trabajamos en las terapias. Muchas gracias, doctor. Muchas felicidades. Gracias por la invitación. Pasen buen día. Luego. Bueno, damos las gracias nuevamente a todos ustedes por su asistencia. La Sociedad de Neonatólogos del Estado de Baja California Sur invita a que conozcan y que puedan pasear por las playas del estado, Los Cabos, La Paz, Loreto, son los más concurridos, pero hay más playas todavía que aún no están, son playas vírgenes todavía y muy familiares. Esperemos que el semáforo epidemiológico lo permita en breve y que hagamos las cosas con sana distancia. Muchas gracias, buenas tardes. Acabamos de estar con ustedes. Muchas gracias, doctor Yair Centeno, doctor Jesús Fuentes. Muy agradecidos con todos por asistir a esta sesión de sábado y los invitamos para que el próximo viernes, no el sábado, sino el viernes, va a haber una plática extraordinaria con la doctora Perla Desiree Hernández Alcántara, y ella nos va a hablar de impacto del uso de prebióticos específicos en la inmunidad del recién nacido hasta los 1000 días de vida. Esto va a ser el viernes a las 9 de la noche, viernes 23 de julio, es decir, el próximo viernes. Esta plática será a las 9 de la noche. Y el sábado, o sea, de hoy en una semana, estará un invitado también muy especial que ya nos ha dado pláticas en el pasado. Él es el doctor Manuel Sánchez Luna, que es el jefe del
de Neonatología del Hospital Ignacio Marañón en Madrid, España. Nos va a hablar de lo que es protección del pulmón inmaduro, sobre todo las nuevas perspectivas en lo que es pulmón inmaduro. Será una plática seguramente muy interesante con el doctor Sánchez Luna. Ya nos ha dado en otras ocasiones pláticas para la federación. Ustedes saben que es un ponente que ha publicado mucho y que ha cambiado paradigmas en el tema de ventilación neonatal. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Les recordamos de nuevo que visiten las diferentes formas de comunicación de la federación a través de Facebook, Instagram, Twitter y de la página de la federación, de la página web de la federación, donde podrán ver todas las actividades que se desarrollan a través de la Federación Nacional de Neonatólogos. Muchas gracias a todos y que tengan un buen fin de semana.